Hola iglesia y gracias por estar con nosotros en otro servicio dominical. Bienvenidos a la iglesia North Coast y su servicio en español. Estamos súper contentos de estar con ustedes y tenemos unos anuncios rápidamente para que no los olviden. El primero y el más importante es que nuestros grupos de vida ya están comenzando, así que tienes que registrarte. Si no estás registrado, mándale un correo a mramirez@northcoastchurch.com. Si tienes preguntas sobre eventos o otras actividades, puedes enviarnos un correo a info@iglesianorthcoast.com. Los extrañamos muchísimo. Tenemos un excelente mensaje de parte de nuestro pastor Ray y una alabanza increíble de parte de nuestro grupo. Nos vemos después del servicio. Padre Santo, en este día te pedimos que recibas nuestra alabanza. Que esta alabanza y esta adoración suba como incienso. Que podamos humillarnos y tomar este tiempo de intimidad contigo, Padre. Que este incontrolable amor que tú sientes por nosotros, también te lo podemos devolver hacia ti, Padre. Te amamos, te adoramos y queremos perder nuestro control en esta alabanza, Padre, para ti, Señor. Recíbela, recíbela. Queremos también recibir tu amor, Padre, en este día. En nombre de Jesús, amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
La semana pasada quedamos en un ambiente sumamente positivo, tanto para los predicadores y los misioneros, como para las iglesias donde habían estado ellos predicando el Evangelio. Se les une Lucas. Lucas es ahora parte del equipo y el equipo sale para ir a predicar. Después de haber recibido 2 advertencias de que no debían predicar en Asia Menor. Hay muchas veces en la vida cuando Dios posiblemente hace algo para evitarnos pasar por algún lugar o evitar hacer algo. Y me pregunto cuántas veces ha evitado Dios que hagas algo en tu vida. 2 veces Pablo fue advertido no pasar por Asia Menor, no predicar por Asia Menor. Y a veces vemos esas señales en el camino y no necesariamente queremos seguirlas, más bien queremos pasarlas de largo. Queremos evitarlas, negarlas, porque no es exactamente lo que está dentro de nuestros planes. Hay posiblemente muchas cosas buenas en el reino de los cielos esperándonos si es que nosotros evitamos hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Por ejemplo, por este COVID-19 no pudimos hacer una conferencia de pastores y líderes donde mi esposa y yo estábamos invitados a participar en este fin de año. Y es muy difícil porque teníamos la esperanza y la ilusión de estar ahí compartiendo con estos pastores y pudiendo tener una experiencia positiva en el ministerio. Y no pudimos hacerlo. Y sin embargo, quizás a la vuelta de la esquina nos está esperando la respuesta de por qué. De la misma manera, quizás a usted le ha pasado, usted no ha hecho algo, usted no ha tenido la oportunidad de lograr algo que usted planeó en algún punto de su vida, porque parece que Dios cambió los planes. Algunos lo llaman el destino, algunos lo llaman la voluntad de Dios, algunos lo llaman que Dios sabe todo lo que pasa, entonces que todo ocurre por una razón. Yo pienso más bien que Dios le da razón a todas las cosas que ocurren y no necesariamente Él está metiendo mano en todo necesariamente lo que pasa en el mundo. Sin embargo, yo creo que en este momento lo podemos llamar gracia. Vamos a llamarlo la gracia de Dios. La gracia de Dios no les permitió que fueran a predicar a Asia Menor, porque los envió directamente al puerto. Entonces comienza hablando de esta manera en el capítulo 16, versículos 11 al 15. Ese es el texto que tenemos hoy. Entonces dice que zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. 3 lugares diferentes en menos de 48 horas. Usted y yo no hemos tenido que viajar para ir a la iglesia hoy. Bendito sea Dios que a través de la tecnología pudimos llevarle la iglesia a su casa y es un placer para nosotros hacerlo. Una vez más, usted no ha tenido que viajar para compartir el evangelio, no tantas millas como ellos. Quizás solamente tiene que cruzar la calle, ir al supermercado, ir a la casa de algún familiar. Pero ellos tienen que viajar millas, un largo trayecto. Y ahora ven un poco de sentido a lo que está pasando. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Estamos en Hechos capítulo 16, del 11 al 15 hoy. Y va a ser un placer poder compartir lo que Dios me ha dado para ustedes. Y quizás hay alguna palabra para alguien detrás de la cámara en este sermón. ¿Qué importa si es en septiembre del 2020 o quizás lo está viendo en el 2025, en el 2035, cualquier tiempo que sea que usted esté viendo este video, espero que Dios hable a su vida a través de él. Zarparon de Troas, versículo 11. Navegaron directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. La visión que Pablo tiene antes de esto es de un hombre macedonio que está diciéndole, pasa a Macedonia a ayudarnos. Danos una manita, por favor.
vente para Macedonia. Esa es una visión que Pablo tuvo antes de empezar esta nueva etapa de su viaje. Entonces ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido la visión y ahora tiene sentido de por qué no tuvieron que predicar el evangelio en Asia Menor. Samotracia, que es el lugar a donde zarparon, a donde fueron, es una isla de paso en realidad, porque ese es un paso naveguero de barcos para pasar de Asia hacia Macedonia, hacia Europa. Neápolis es el puerto de entrada. Entonces, sigue diciendo, de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal del distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Filipos es la ciudad base. Usted ha oído acerca del libro de Filipenses, es la gente que vive en Filipos. Filipos recibió su nombre por el padre de Alejandro Magno, el gran conquistador. El padre de Alejandro Magno se llamaba Felipe II. Había una característica muy particular en Filipos. No había una sinagoga. Y usted piensa, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es muy interesante, porque si no hay una sinagoga significa que no hay suficientes hombres devotos, judíos, para que haya una sinagoga. Eso tiene mucho que ver en nuestra historia de hoy. Pero sigamos leyendo. Versículo 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Ahora, paremos aquí. Sábado es el día de oración, el día de adoración para los judíos. ¿Cuál es el sábado? ¿Cuál es la importancia del sábado? Bueno, en los 7 días de la creación, el séptimo día es el día cuando Dios descansa. Si usted recuerda el relato de la creación. Entonces Dios le da la instrucción a los israelitas que el sábado va a ser el día para el reposo. El sábado va a ser el día para meditación. Porque cuando usted reposa puede meditar mejor. Cuando usted reposa puede enfocarse, reenfocarse. Yo tuve un viajecito de aniversario con mi esposa la semana pasada, el fin de semana pasado, y volvimos refrescados, volvimos enfocados. El día de oración era el día separado para adorar a Dios. Hoy esto va a ser importante. Este detalle en particular va a ser muy importante para el día de hoy. Porque el sábado, el sabbat que los judíos celebraban, era intencionalmente separado para Dios. En nuestra vida tan ocupada, muchas veces no buscamos la intencionalidad de tener un día separado para buscar a Dios. Un día especial, un día en el que podamos reposar, un día en el que podamos salir de la rutina de todo lo que nos llena cada día, de las ocupaciones, del trabajo, de los hijos, de la escuela, de los estudios, de las compras, de los gastos, de la política. Y cuando no encontramos ese enfoque a través de toda la semana, de una semana atareada, llena de complicaciones tal vez para usted. En una semana donde usted ha tenido todo tipo de problemas, todo tipo de preocupaciones, todo tipo de conversaciones, circunstancias que lo han rodeado. ¿Qué mejor que tener un día para enfocarse? Para Dios fue tan importante que lo estableció desde el principio de la creación y lo estableció como parte de la vida del pueblo judío. Un sábado. Salieron a buscar un lugar a la orilla del río. ¿Por qué salieron a la orilla del río? Porque no había sinagoga. Sigamos leyendo el resto de ese versículo. Dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Por eso sabían que no había sinagoga. Porque había un grupo que se reunía a la orilla del río. Se reunían a las afueras de la ciudad, solo para asegurarse de que no molestaban a la ciudad. En un lugar amplio y también en la naturaleza. No muy lejos, porque no podían caminar más de cierta distancia para llegar a ese lugar. Pero encontraron un lugar a las afueras y encontraron un grupo de mujeres reunidas. Eso
eso nos hace tener por entendido que no había una sinagoga, porque no había más de 10 hombres en ese lugar para crear una sinagoga. Entonces las mujeres eran las que llegaban a orar y a adorar. Y entonces se nos relata el nombre de la persona de la cual queremos hablar hoy. Una de ellas, que se llamaba Lidia, saludos a todas las Lidias, especialmente en los barriles, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Entonces se nos da el currículum vitae de esta mujer Lidia, una mujer de Tiatira. Ella era una extranjera que vivía ahí en Filipos. Y nos da una idea de quién era ella. Nos la describen por 3 características. La primera cosa es que adoraba a Dios. La palabra usada en el idioma original, que es el griego, nos dice que era devota de Dios, era partidaria de Dios. Le gustaba todo lo que tenía que ver con el Dios judío, con Yahweh. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ella posiblemente caía en esta categoría. No necesariamente estaba convencida de todo corazón, sino que era devota de Dios. Pongámoslo de esta manera. Era religiosa y le gustaba la tendencia de los judíos en cuanto a la religión. Segunda cosa es que era de Tiatira, era extranjera. Había encontrado un lugar donde había sido aceptada porque estaba reunida con otras mujeres. Había encontrado una comunidad. Había encontrado relaciones. Y vendía púrpura, la tercera cosa. Era la tela de moda. Era un tipo de tela especial que era teñida de un rojo carmesí muy particular, porque lo que teñía esa tela era una sustancia muy cara obtenida por unos moluscos que se encontraban en el en el mar Mediterráneo. Una pequeña cantidad de esos moluscos, de la tinta emitida por esos moluscos, era súper cara. Entonces ella tenía un lugar bastante alto en términos económicos posiblemente, pero también sabía mucho de la moda actual en ese momento, porque vendía posiblemente las telas más caras que usted podía encontrar. Eran las telas que parecían de la realeza, porque el color de la realeza era el rojo. Vamos a llegar ahí un poco más adelante. Mientras escuchaba, seguimos leyendo. Mientras Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Aquí hay, solo en esta frase, solo en esta oración, hay varias cosas que quiero hacer notar, porque va a ser muy importante para nuestro estudio de hoy. Mientras escuchaba. ¿Qué ha pasado mientras usted escucha en su vida? Usted escucha, o más bien oye solamente. Cuando escuchamos, algo pasa. Solamente hoy, antes de salir de la casa para venir a grabar el sermón, dejé a mi hijo Jonah, de 5 años, en su clase de kindergarten, online, por supuesto, con su computadora, su pantalla y demás. Mientras iba saliendo, atisbé a verlo en su cuarto y estaba jugando en su escritorio. Entonces entré, le saqué los juguetes que tenía y lo primero que le dije es, pon atención. Y me recuerda a mí, porque yo era exactamente igual, no le digan a Jonah, pero yo era exactamente igual. Yo no ponía atención en clase muchas veces, pero la atención es particularmente importante si quieres aprender. Atención es particularmente importante si quieres mostrar respeto a la otra persona. A través del poner atención, a través de escuchar, es que aprendemos, es que crecemos, es que entendemos muchas cosas. El problema es este: muchos de nosotros escuchamos muy poco, oímos mucho y hablamos demasiado. ¿A usted le pasa? ¿Se identifica con esa frase?
Lidia escuchó tan profundamente lo que estaba hablando Pablo como para abrir su corazón. Entonces es un proceso que comienza con Dios. Dios nos ayuda a abrir el corazón. Nosotros como que le damos la estocada final, lo abrimos completamente y Él empieza entonces a hacer algunas cosas en nuestra vida. ¿Qué ha pasado en su vida a través de su habilidad, de su disposición de escuchar? Hay una parte de la, eh, de la teología que dice que no, que nosotros no tenemos ninguna parte, que Dios nos escoge completamente. Hay otra parte de la teología que dice que no, que somos nosotros más bien los que escogemos a Dios. Cualquiera que sea la habilidad que Dios nos da de llegar a ser parte de su reino, llegar a ser parte de su familia, adoptados como hijos, cualquiera que sea, yo creo que el escuchar su voz es particularmente importante. La semana pasada estuvimos hablando un poco de eso, de cómo escuchar la voz, si la escuchamos en las circunstancias o a través de su palabra. En fin, sigamos leyendo. Cuando fue bautizada, Lidia, con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Y recuerden, Lucas está escribiendo ahora. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, me encanta eso, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Mujeres, ustedes tienen una capacidad muy divina, muy especial de persuadir a los hombres. Por su encanto, por su sutileza, por su suavidad en sus palabras, muchas veces. Sin embargo, esta cautividad, esta persuasión que ella usó con los discípulos solamente para decirles, no, ustedes tienen que quedarse en mi casa, también vino de Dios para con ella. Dios abre su corazón, ella estaba dispuesta a dejarlo entrar y entonces se convierte en una discípula de Cristo. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y se bautizó. Se bautizó, hizo lo que cualquier discípulo que quiere seguir a Cristo haría. Y hizo lo que cualquier persona que quiere verdaderamente tomar su cruz en sus hombros y seguir al Maestro haría. Se bautizó. El primer paso de obediencia de un discípulo. Se bautiza, invita a los discípulos y los persuade. Veo tanto de discipulado en esto, porque el discipulado se trata de eso, de obedecer, de invitar, de persuadir. Es a lo que nos invita la Biblia. Y esta es nuestra historia de hoy. Súper sencilla, súper corta. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Dónde entra esto en mi vida? El secreto de todo lo que estamos hablando hoy, el punto principal está en una palabra específica que vimos en los versículos anteriores, versículo 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Quiero hablar acerca de un corazón de adoración. Quiero hablar acerca de qué se trata esto, porque la palabra se usa en muchas esferas diferentes. Adorar se usa en muchas maneras y en muchas circunstancias. Decimos, es que yo adoro al bebé, yo adoro al bebito nuevo. Mi novia es mi adoración, decimos. O decimos que tal persona es adorable. Usamos la palabra de muchas maneras, de muchos sentidos. Pero también la usamos con poca intención, más bien como solamente una palabra. En el caso de Lidia, ella adoraba al Dios de Israel con una admiración profunda. Era temerosa de Dios, pongámoslo de esta manera. Lo admiraba profundamente el concepto de Dios que le había sido dado a través de las escrituras judías.
Y este concepto de Dios era un concepto quizás moral. Usted me dice, bueno, es que usted está posiblemente adivinando, está leyéndole la mente a Lidia sin conocerla, sin que el texto nos diga esto. Pero me doy cuenta de esto porque ella llega a un punto de convencimiento. Ella está convencida de que ahora Dios va a hacer algo en su vida y a través de ese convencimiento toma el paso del bautismo y también empieza a hacer algo con su nueva vida cristiana a través de llevar a los discípulos a su casa para que se hospedaran. Era una adoración parcial, pongámoslo de esa manera. Alguien que respeta a Dios y a su palabra no es necesariamente un adorador de Dios. Y déjeme entrar un poco más a fondo. Voy a desmenuzar un poco más el concepto de adoración. Adoración es el ensayo de nuestra relación con Dios cada día. Es ensayar la relación que tenemos con Dios a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque para adorar a Dios necesitamos conocerlo. Se da en el contexto de una relación. Adoración no puede existir si usted no conoce lo que está adorando. Ahora, usted me dirá, sí, pero mencionaste yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi novia. Ajá, hay algo de adoración ahí. Adoración se enfoca en un objeto. Tiene que haber un objeto de adoración. Y sin embargo, no puede existir si no hay una relación entre ambas cosas, entre el objeto y el adorador. Ahora, voy a llevarlo en términos cristianos, en términos de nuestra relación con Dios. ¿A qué se refiere? Juan 4, del 22 al 24, dice, Jesús le está hablando a sus discípulos, está orando por sus discípulos. Ahora ustedes adoran, perdón, no está hablando con los discípulos, despidió a los discípulos para poder hablar con la mujer samaritana. ¿Recuerdan? La mujer que está en el pozo pidiendo agua. Y él le está diciendo a la mujer samaritana, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Porque la mujer le estaba diciendo, bueno, usted es judío y yo soy samaritana, ¿cómo puede ser que me estás hablando? Nosotros adoramos en este pozo, porque recuerden, era el pozo de Jacob, era un pozo especial. Y esta mujer es de Samaria, es completamente ajena al pueblo de Israel porque no se llevan entre sí. Y aquí está Jesús, un judío, un rabino, hablándole. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Primera característica. Porque la salvación proviene de los judíos, no de los samaritanos. Pero se acerca la hora, le dice Jesús, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, dice otra versión, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Usted ha oído eso? Adorar en espíritu y en verdad. Y termina diciendo, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice Jesús en este texto. Ya tenemos la primera característica. Si Dios es espíritu, tiene que haber una conexión espiritual, pero también es verdad. El Espíritu de Dios, cuando lo adquirimos, nos hace conectarnos con Dios directamente. Ahora somos suyos, somos la morada, somos el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, pero también necesitamos una conexión intelectual y esa es la verdad de su palabra. Ahí están las dos conexiones. Entonces, adoración puede ser, déjeme darle un concepto, escoger vivir intencionalmente a la manera de Dios. En nuestras relaciones, en nuestras vidas, en nuestras vocaciones, en nuestras instituciones sociales, en nuestra cultura, en todos los aspectos de la vida. Entonces, adoración abarca todos los aspectos de la vida, todo lo que conozco racionalmente y todo lo que conozco espiritualmente. ¿Cómo se hace eso? Hay que vivir en el propósito de Dios, número 1.
Ah, no está en sus notas, pero si quiere escribirlo, esto es gratis, no les va a costar nada. Número 1, viviendo en el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es una vida que refleja la transformación final de toda la creación. Recuerden, Apocalipsis, Jesús dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, yo hago todo nuevo, yo lo renuevo todo, yo lo recreo todo. Entonces es un corazón transformado. Ese es el reflejo del acto final de Dios en la historia. Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio, una ofrenda. Este es su culto racional, esta es su adoración espiritual, dice en esta versión. Esta es su adoración espiritual. No se amolden al mundo actual, sino cambien su mente, que su mente sea transformada y así van a comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tiene que haber un cambio de mente y un cambio de corazón, para que la adoración pueda ocurrir. Entonces, viviendo en el propósito de Dios, es el propósito de Dios, recrear todas las cosas, hacer nuevas todas las cosas, hacer nueva su mente, mi mente. La segunda cosa es participando en la historia de Dios. Sí, Dios tiene una historia, se llama la Biblia. Es la historia de la salvación. Es la historia de cómo Dios, en un acto profundo de amor, nos creó. Pero nosotros, después de esa creación, caímos. Y después de caer, Él hizo lo posible para rescatarnos de nuevo. Entonces manda a Jesús y se encarna. Y después de esa encarnación, Él lo que tiene que hacer es morir y resucitar para poder darnos la vida eterna que queremos y para poder rehacernos una vez más. Es la historia completa de la Biblia en 3 oraciones. El problema, gente, es que queremos ser los protagonistas de nuestra propia historia. ¿A usted le ha pasado? El enfoque nuestro está tan profundamente arraigado en nosotros mismos que se nos olvida la historia de Dios. Y entonces, queremos vivir en el propósito de Dios. Queremos que nuestra mente esté cambiada, esté siendo retada y podamos tener cambios consecutivos y ver un cambio en nuestro corazón, pero nos frustramos mucho. Y déjeme preguntarle, ¿usted se frustra cuando ve que el cambio no está ocurriendo en su vida? Cuando ve que su actitud es la misma, que sus palabras son las mismas, su pensamiento es el mismo. Es porque todavía queremos ser los protagonistas de nuestra propia historia. ¿Y por qué es eso? Porque nuestros sentimientos están atravesados y nos hacen confundirnos. Porque pensamos, si creo que hago las cosas bien y le estoy agradando a Dios, soy bueno. Estamos pensando mal, posiblemente. Porque la adoración se trata más de ser, no se trata tanto de hacer. Lo que usted hace fluye de lo que usted es. Cuando hablamos acerca de adoración, no tenemos que hacer nada para convertirnos en adoradores. Y ese es parte del problema que tenemos en la cristiandad actual, que queremos convertirnos en adoradores haciendo cosas, y eso no funciona así. Nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras canciones, nuestras palabras, eso no nos hace adoradores necesariamente, eso solo es un reflejo de lo que hay en el corazón. Lo que define nuestra adoración es lo que somos adentro. Todos adoramos a algo o a alguien, todos. Y desafortunadamente en nuestra sociedad actual, por lo general, somos nosotros mismos el punto de adoración. Déjeme ir un poco atrás en el texto. ¿Por qué es que Lucas incluye el detalle de la tela púrpura, de la tela que Lidia vende? ¿A quién le importa lo que ella hacía? ¿Por qué es tan importante una tela que está teñida de rojo? La cosa es esto, el rojo era el color de la realeza. Todos los reyes y los señores y los grandes portentosos de ese tiempo vestían de rojo, porque les daba calidad. Ella hacía sentir a la gente común y corriente
claro, que podía pagar por sus servicios, los hacía sentir importantes, porque estaban vistiéndose como la realeza. La tela era muy cara, roja, era lo que vestía la realeza. Ahora lo que pasó es que ella conoció a la verdadera realeza. Su espíritu se encontró con el Espíritu de Dios. Su mente se encontró con el conocimiento y la verdad de Dios. Y ahora, a través de conocer la verdadera realeza, escuchando la historia de Dios por voz de Pablo, su corazón es el que está teñido de sangre, es el que está teñido de rojo, ya no es su tela. Este corazón teñido no tiene otra opción que revelar lo que hay en él. Esta es la importancia. Y hay tres experiencias que nos hacen pensar que nosotros somos los protagonistas de esta historia de Dios. La historia que escuchó Lidia, a través de la cual su corazón fue teñido por la sangre de Cristo. Hay tres experiencias que nos hacen pensar que somos adoradores. Y posiblemente ella tuvo esas tres experiencias antes de conocer directamente a Cristo. La primera experiencia, y es una experiencia muy, muy de nuestros tiempos, es un enamoramiento de Dios. Sentirnos enamorados de Dios. De hecho, le voy a decir, no hay nada de malo en ninguno de los tres, de estas tres experiencias. Está bien si usted lo siente, eso no hay problema. El problema es hacer de estas experiencias lo más importante, la base de su adoración para Dios. Estar enamorado de Dios es una relación romántica con Dios y pensamos que cantándole canciones que demuestren lo que yo siento por Él, le voy a demostrar cuánto lo adoro. El problema con esto es que le estamos expresando a Dios lo que nos hace sentir su actividad en nuestra vida o su salvación. Pero eso es en realidad enfocado en mí. Le estoy diciendo cuánto yo lo amo, cuánto yo lo aprecio, cuánto le doy adoración, lo que significa para mí. No hay nada de malo en decirle eso a Dios, pero cuando se convierte el centro de nuestra adoración, tiene que ver con lo que yo siento por Él, no con quién es Él realmente. Esa es la primera cosa, enamorados de Dios. La segunda cosa es, lo celebramos con música. Creemos que música es una de las únicas maneras que podemos tener para demostrar nuestra adoración. Parte de eso ocurre por nuestra experiencia en iglesia, en nuestra experiencia corporativa como iglesia. Entonces lo llamamos alabanza y adoración. Y cuando hablamos de esas dos cosas, solo estamos enfocados en la música que le ofrecemos a Dios. Y eso refleja un poco el romanticismo, porque nuestras canciones y nuestras letras hablan de todo el proceso romántico que tenemos con Dios. Entonces, cerramos los ojos, tenemos posturas específicas, nos mecemos o qué sé yo, juntamos las manos, nos ponemos de rodillas. Entonces pensamos, eso es adoración. Estar enamorados de Dios tan profundamente que le cantamos todo el tiempo o le ofrecemos nuestras expresiones de adoración. Y viene el tercero, es pasión ardiente. Porque estas dos, el enamoramiento y la música, nos pueden llevar a tener una búsqueda insaciable de Dios. Una búsqueda que yo tengo que hacerla posible. Entonces tengo una insatisfacción espiritual profunda y quiero escuchar todo tipo de sermones y quiero meterme a todo tipo de conferencias y voy a conciertos y veo películas cristianas y trato de atiborrarme de Dios. Y sin embargo, estas tres experiencias nos pueden más bien estar diciendo, hey, estás haciéndolo, que se trate de ti. Es un peligro. Hay peligro de pensar, soy adorador por lo que hago. Eso me define como tal. El segundo peligro es, adoro a Dios
en lo mejor, en el éxtasis, en la emoción, en cuanto me siento que estoy cerca de Él y no necesariamente en todo momento. Entonces hacemos la dicotomía, la separación de lo bueno y lo malo, de lo material y lo espiritual. Y el tercer peligro es que esas cosas pueden causarme placer inmediato, pero no placer permanente, no paz permanente. En fin, ¿qué es adorar entonces? ¿Cómo podríamos ponerlo en una manera que lo podamos entender? Yo creo que es enfocarse en Dios y en sus actos maravillosos, enfocarse en Dios y en sus características como persona, enfocarnos en su historia, en su visión para el mundo y no en los sentimientos que vienen a raíz de esas cosas. Muchas de nuestras canciones hablan de lo que Él hizo por nosotros, pero muchas de nuestras canciones también hablan de lo que sentimos por lo que Él hizo por nosotros. Entonces no es necesariamente que necesitamos decirle a Dios cómo nos sentimos por lo que Él hizo. Queremos alabarlo exactamente por lo que Él hizo. A pesar de que funciona o no funciona, a pesar de que nos mandó a Asia Menor a predicar o no. ¿Cómo identificar un corazón de adoración? 3 cosas. Voy a ir aterrizando. 3 cosas rápidas para identificar un corazón de adoración. Entonces, porque después de todo lo que dijimos, y espero no haberles puesto demasiada materia en su mente en ese momento, pero vamos al término práctico. ¿Cómo definimos quién tiene un corazón de adoración? Hay 3 características que yo veo en Lidia que pueden aplicarse a nosotros y que podemos ponerlas a funcionar inmediatamente. La primera de ellas, ya hablamos un poco de esto, es escuchar. Lo primero, escuchar. Muchos escuchan no para aprender, muchos escuchan solamente para responder. Usted es uno de ellos. Algunos de nosotros estamos hablando en una conversación y lo que estamos haciendo es procesando mientras la otra persona está hablando para nosotros hablar y meter nuestra parte en la conversación, pero realmente no escuchamos. Estamos oyendo, estamos tomando palabras para poder nosotros decir nuestro caso. Lidia escuchó con atención la historia de la salvación, la historia de Dios. Y ese fue el trabajo en conjunto. Dios preparó su corazón. Ella le dio la apertura final. Y por eso fue que pudo aceptar la salvación de Cristo. Con esa combinación, con Dios usando o preparando nuestro corazón y nosotros abriéndolo completamente, cambian nuestros paradigmas. La fe, dice Romanos 10:7, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay una parte importante en escuchar. Hay una parte importante en poner atención. Escuchar implica poner atención. Escuchar implica que yo estoy enfocado en lo que se me está diciendo, en lo que se está comunicando. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. No importa cuántos sermones usted oiga a la semana. No importa cuántas canciones de alabanza oiga, cuántos podcasts escuche, pero si no pone atención, no lo van a llevar a ninguna parte. No es cuántos sermones escuchamos o cuántas notas tomamos el fin de semana de nuestros sermones, es cuánto está cambiando nuestra vida. ¿A quién le importan tantas notas? ¿A quién le importan tantos sermones? Si no hay un cambio real, una transformación, un reflejo de la transformación final de la creación en nosotros. Para Israel escuchar era muy importante, para el pueblo de Israel, porque el mandamiento más importante que Jesús dice que existe tiene que ver con esto. Y empieza diciendo, Deuteronomio 6:4-9, escucha, Israel. Shema, ¿le suena conocido este nombre? Shema Israel.
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, repítelas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelos en los postes de tus puertas, de tus portones, de tus ciudades, en todo lugar. Escuchar, poner atención te va a cambiar la mente, te va a cambiar completamente la vida. Es estar completamente conscientes de la voz de Dios, constantemente conscientes de la voz de Dios en todo lugar donde estemos, sin importar las circunstancias. Él está contándonos su historia, no la nuestra. Generalmente decimos cuando Dios llegó a mi vida. No, un momento, cuando yo entré a la vida de Dios, cuando yo entré a la historia de Dios. Esa es la historia de Dios. Empieza con Él, sigue con la creación, la caída, la encarnación, su muerte, su resurrección y la nueva creación al final. El libro de Deuteronomio, solo el nombre del libro significa estas son las palabras. Cuando la Biblia dice algo, nosotros ponemos atención. ¿Dónde está tu atención constantemente? ¿En dónde estás enfocado? ¿Estás enfocado más en tu historia? ¿Estás escuchando más las voces de afuera? ¿Estás escuchando más las voces de las noticias, de los medios sociales, de Facebook o Instagram? ¿Cuál voz estás escuchando? ¿A cuál voz le estás poniendo atención? ¿Hay más preocupación que adoración en tu vida? Estás escuchando las voces equivocadas. ¿Hablas más o escuchas más? ¿Qué prefieres? ¿Dar tu opinión o esperar hasta que Dios te diga, esto es lo que quiero de ti, después de haber meditado en su palabra o meditado en alguna palabra que alguien te dio? ¿Escuchas para saber cómo responder o escuchas para aprender? ¿Cuál es tu caso? Esa es la primera característica, escuchar. La segunda característica, obediencia. Lidia inmediatamente después de escuchar la palabra y de aceptar que Cristo es su Salvador, es obediente, se bautiza. El primer paso de obediencia, la marca de todo discípulo es la obediencia. Es la primera marca. Escuchar puede ser un elemento subjetivo, pero obedecer se nota. Si usted es obediente, se va a notar. Si usted es desobediente, se va a notar también. Mucha gente dice, sí, las reglas fueron hechas para quebrarlas, para romperlas. En estos tiempos de tumulto en el mundo, muchos cristianos están aduciendo que ellos necesitan ser desobedientes a las autoridades solamente para ser obedientes a Dios. Esto no tiene sentido. Oiga lo que dice Jesús, Juan 15, 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Y entonces Jesús juega con dos palabras, amigo y siervos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Hay mucho contraste. Y Él les dice, no, ustedes vamos a tener una relación más cercana si ustedes obedecen mis palabras. No son mis siervos, más bien los voy a llamar amigos. Porque un amigo hace cosas por el otro porque lo ama. Obedecer no es muy popular. Hoy queremos que nuestros derechos sean respetados. Nuestros derechos están ante todo. Es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos da identidad a muchos de nosotros. Pero para ser discípulo hay que ejercitar la autonegación. Es exactamente lo que Cristo hace. Filipenses 2, tengan el mismo sentir que Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo. Rechazó el derecho a ser el Hijo de Dios, rechazó el derecho a la realeza celestial para venir y hacerse como uno de nosotros. Muchos de nosotros no hemos aprendido a someternos a Cristo, pero hemos aprendido a someternos a lo que nos dice la sociedad, a lo que nos dicen las noticias, a lo que nos dice la mayoría. La obediencia de Lidia la llevó a bautizarse. Fue el primer paso.
¿Saben lo que es interesante? Es que el bautismo significa eso, morir a nosotros mismos, ser enterrados, sepultados. Es ahí cuando entramos al agua. Y cuando salimos, resucitamos con Cristo. ¿Por qué es tan difícil obedecer? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo le pregunto a mis hijos, ¿por qué es tan difícil que obedezcas? Muchas veces me dicen, no sé. Yo creo que hay una característica de la desobediencia que nosotros no hemos considerado como adultos. Un niño desobedece porque está actuando más por instinto. Un adulto desobedece porque de la misma manera está actuando más por instinto, pero sabiendo más, teniendo más conocimiento. Desobedecemos porque no consideramos a Jesús nuestro amigo, porque no tenemos toda la confianza en Él, no confiamos lo suficiente en Él. Eso es un asunto de fe. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, dice Jesús. Suena como una contradicción. Amigos y seguir las órdenes de Él. Obedecer es contradictorio. Es contradictorio en la sociedad. Yo quiero orar al final de este sermón. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por aquellos de ustedes que todavía no han dado un paso de obediencia que los va a llevar al siguiente nivel en su relación con Dios. Porque no saben cómo hacerlo. Y quizás tienen miedo. Y quizás tienen el miedo más profundo que tienen es ¿cómo le voy a dar yo mi vida a alguien que no conozco? Y es ahí donde yo te voy a animar a que conozcas a Cristo profundamente. Si obedecen mis mandamientos, dice Jesús en Juan 15, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quien obedece la verdad es porque la ama, no solo porque es verdad. Esa es la gran diferencia. Muchas veces obedecemos solamente porque las cosas son correctas, no por una relación. Y es que esa relación es el aspecto principal de la obediencia. Tercera y final, un corazón de adoración encuentra propósito al servir. Lidia los hospedó en su casa. La primera cosa que dice, los voy a hospedar en mi casa. El servicio nos da propósito, porque nos enfocamos en otras personas, no en nosotros mismos. Ya estamos viendo hacia afuera, no hacia adentro. Cuando vemos hacia adentro, el egoísmo captura nuestro corazón. Cuando vemos hacia afuera, podemos encontrar el propósito de nuestra vida. El enfoque no está en nosotros. La miseria más grande que puede tener un ser humano es estar enfocado en sí mismo hasta perder la noción del llamado que Dios le ha hecho en su vida. Y si usted no conoce el llamado de Dios en su vida, si usted todavía no lo ha entendido, quizás va a tener que empezar a ver un poco más hacia afuera. Entender el propósito de servir, que es el propósito de su vida. Es lo que Dios quiso de usted desde el principio. El reino de Dios se basa en relaciones, más que en acciones. Las acciones que llevamos a cabo en el reino de los cielos tienen que ver por nuestras relaciones. Primero la relación con Dios y la relación con otros. Si amamos, servimos. Si odiamos, nos estancamos. Es tan fácil como eso. Si usted está dispuesto a escuchar, usted va a estar dispuesto a obedecer. Si usted va a estar dispuesto a obedecer, también va a estar dispuesto a servir. Si usted está dispuesto a servir, eso quiere decir que su corazón es un corazón de adoración. Déjeme terminar con esto. Un violinista famoso del siglo XVII, Niccolò Paganini. Él donó su violín, antes de morir, donó su violín a la ciudad de Genoa, en Italia, con una condición: les voy a donar mi violín, pero nunca más será tocado. Sus composiciones eran exquisitas, es uno de los más reconocidos compositores italianos. Y sin embargo, su petición es: dono mi violín, pero no va a ser tocado nunca más. El violín, al no ser tocado por tantos cientos de años, ha perdido completamente su capacidad sonora. La madera se ha secado y se ha pulverizado, de manera que es imposible tocar y sacar música de ese violín
esos podemos ser nosotros. Porque a la hora de no querer ser usados, nos vamos a herrumbrar. El servicio a Dios, el servicio a los demás, es imprescindible para un corazón que adora. En el Nuevo Testamento se nos dice 2 palabras, especialmente en Hechos, se nos dice 2 palabras para aquellos que sirven: doulos y diáconos. Usted ha escuchado la segunda. Esos son servidores. Gente que sirve, gente que se da. Entonces Jesús se sentó en algún momento y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, va a tener que ser el último entre ustedes y el servidor de todos. Este es el corazón de adoración que Lidia aceptó, que Lidia comenzó a cultivar. Es un proceso, no se desespere. Usted va a decir: ay, este mensaje me está revelando que yo soy posiblemente un pecador, que no. No, es un proceso, va paso por paso. Lidia tuvo que pasar toda su vida vendiendo telas, emigrando de Tiatira hacia Éfeso, hacia Filipos, para poder entender el propósito de Dios en su vida y llegar al punto de convencimiento donde empezaba al cultivar un corazón de adoración. Comienza con poco. Bautízate. Tal vez ese es el primer paso que tienes que dar. El paso de obediencia, el morir a ti mismo y empezar a conocer a Cristo de una manera diferente. Empezar a vivir en el patrón de tu bautismo cada día, muriendo a ti mismo y resucitando con Cristo. Empieza sirviendo. Tenemos ministerios en esta iglesia y usted puede decir: no, es que la iglesia no está abierta. La iglesia está abierta completamente. Lo que está cerrado son las instalaciones. La iglesia está funcionando. Hay grupos de vida funcionando en todas partes. Hay actividades en la iglesia y pronto vamos a tener más actividades presenciales aquí en la iglesia. Hay cosas que funcionan en la iglesia sin tener que reunirnos necesariamente. Sirva, encuentre un lugar, escríbanos un email: info@iglesianorthcoast.com. Escuchando, quizás tienes que vivir más intencionalmente, tienes que poner más atención, tienes que enfocarte más en los demás y en Cristo que en tu propia vida. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que nos preocupa, en lo que nos ataca. ¿Cómo vas a empezar? ¿Cuál va a ser tu primer paso para encontrar un corazón de adoración? Para cultivar un corazón que adora fervientemente a Cristo. Hoy quiero orar por ti. ¿Qué tal si cierras su puño y dices: Señor, aquí está todo lo que me ha impedido adorarte? Aquí está todo mi egoísmo, aquí están todas mis preocupaciones, todo mi enfoque que no ha sido en ti. Aquí está en este puño. Pero ahora, en un acto de fe, abres tu puño y lo dejas ir. Y le dices: Señor, quiero dejarlo ir. Para dejar entrar completamente mi adoración a ti. Para dejar entrar toda mi atención y ponerla en ti. Para dejar entrar todo mi servicio y darlo por ti. Para dejar entrar toda mi obediencia y dártela a ti. Y es ahí cuando yo te pido, Señor, que tú tomes la intención de cada uno de estos corazones que están detrás de esta pantalla y puedas hacerla real. Que tu Espíritu Santo inspire a cada persona a tener una relación personal contigo para que esa relación los lleve a la obediencia, los lleve al servicio, los lleve a una adoración real. Es en el nombre de Cristo que oramos y confiamos de que tú vas a hacer más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, porque tú eres un buen Padre que da las mejores cosas a sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor de la historia. Amén. Y déjeme terminar con una oración que hacía esta primera iglesia en los primeros siglos, una oración del siglo III. Dice: da a tus siervos el poder de tu Santo Espíritu, la confirmación y el incremento de la fe, la esperanza de vida eterna que vendrá.
a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él sea la gloria al Padre y la gloria al Espíritu Santo, para siempre. Amén. Es mi oración para usted. Si quiere esta oración, escríbame. Yo se la paso por un texto o correo electrónico. Mi oración esta semana para usted es que su corazón se convierta en un corazón de adoración, un corazón que obedece, un corazón que escucha, un corazón atento al Señor, un corazón que escucha y sirve, un corazón de adoración. Nos vemos la próxima semana. Wow, increíble mensaje de parte de Ray. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado, pero más que todo, que puedan poner en práctica lo que aprendieron. Así que escojan una o dos cositas que aprendieron o escucharon o fueron nuevas en este servicio, en este mensaje de Ray, y pongámoslas en práctica esta semana. Y la próxima semana podemos hablar de cómo lo hicimos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.